Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Tal como les anunciábamos al comienzo del programa, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calificó como una variante de interés a Pirola 2. Es una cepa del COVID-19 que podría ser más transmisible que el Omicron. Una variante de interés que aún no representa riesgo para la salud pública a nivel mundial, es lo que se ha dicho, pero que ha puesto en alerta a las autoridades de nuestro país. ¿Cuáles son los alcances que esto tiene? Se lo vamos a preguntar al infectólogo y académico de la USACH, vicepresidente además del Consejo Asesor COVID, Ignacio Silva. Sí, vamos a estar conversando precisamente de este tema porque saben ustedes que, si se fijan, cada uno tiene por ahí más de algún conocido que se ha visto afectado por algún brote, ¿no es cierto?, de COVID-19. Y por esa razón es que uno se pregunta si esto tendrá o no que ver con esta nueva variante y la aparición que ha generado, insisto, esta alerta. Se lo preguntamos entonces, tal como les decía, al infectólogo y académico de la USACH y vicepresidente del Consejo Asesor COVID, Ignacio Silva. ¿Cómo le va, Ignacio? Muy buenas tardes. Hola, Nina, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De todas maneras, cuéntenos qué características tiene la cepa BA286. Entiendo que así es más conocida como pirola. Además, ¿por qué le ponen ese nombre, pirola? Para entender un poco, ¿no? Sí, bueno, esta es una variante que se deriva de las últimas subvariantes de Omicron que han estado circulando en Chile y en el mundo. La verdad que los nombres coloquiales van saliendo de distintas iniciativas que no necesariamente tienen que ver con su origen científico. La verdad que hasta ahora el nombre que se ha definido para esta variante es JN1, que se deriva de esta BA que es la que... BA286, claro. Exactamente, esa es como la original y que presentó distintas mutaciones que llevaron a esta JN1 y la verdad que desconozco de dónde viene el origen que están usando hoy día en los medios, pero lo más correcto es JN1. JN1, perfecto. Sí, y como decía, es una variante muy similar a las que han circulado previamente, que se derivan de Omicron, con características similares en cuanto a su transmisión. Son variantes que son bastante contagiosas, pero que en general se caracterizan por cuadros leves, cuadros que son similares a un resfrío, a un estado gripal, con congestión nasal, dolor de garganta, un poco de tos, fiebre, malestar general, y en algunos casos se puede presentar como neumonía o cuadros más graves de insuficiencia respiratoria. Y lo que se ha visto, sobre todo en el hemisferio norte, que es donde está circulando la variante hoy día, es que son las personas adultas mayores y sobre todo las que no tienen su esquema de vacunación al día, quienes están presentando cuadros más graves, que de hecho se han visto hospitalizaciones y fallecimientos a causa de esta variante. Ahora, la pregunta es, me interesa saber por qué o qué significa más bien que la OMS la califique como una variante de interés. Sí, es una muy buena pregunta porque eso es lo que la convierte en una variante con la cual tenemos que observar su comportamiento. Es una variante que genera más contagios que otras variantes o que podría ser generar enfermedades más graves, la transforma en una variante de interés. Pero sobre todo el objetivo de eso es llamar la atención a los organismos y las autoridades de salud internacionales para observar su comportamiento en los distintos países. Reportar en caso de que aparezca la variante y estar atento, por ejemplo, en los servicios de urgencia o en las UCI de hospitales y clínicas, a ver si es que se reportan más casos de lo habitual, porque podría ser que genere un comportamiento con mayor severidad que otras variantes. Claro, porque la ministra Jimena Aguilera decía que lo importante es mantener este buen nivel de inmunidad poblacional y van a comenzar, dice, a vacunar. ¿Qué vacuna se sigue aplicando y a quiénes, a qué grupos etarios? Eso mismo es súper importante porque lo que se ha visto es que aquellas personas que han recibido su esquema de vacunación completo mantienen protección contra esta nueva variante. Y por eso el llamado de la ministra aprovechando que estamos justo introduciendo una vacuna nueva en el país, que es esta vacuna monovalente, que es la más parecida a las variantes nuevas, y hacer el llamado a que las personas de mayor riesgo, que son los adultos mayores, incluso está en el calendario está disponible para mayores de 60 años, enfermos crónicos, aquellos que tienen cualquier enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, problemas pulmonares,
a los inmunodeprimidos, que son las personas que tienen por algún motivo problemas en su sistema inmune, por enfermedades o por medicamentos que bajan las defensas, embarazadas, Claro, niños embarazadas pequeños, también. personal de salud. Esos son los grupos que están considerados en esta Ya, porque sería, campaña. para entenderlo bien, pues yo me quedé en la cuarta vacuna. En mi caso, yo no sé cuál fue no recuerdo en este minuto cuál fue, creo que fue Moderna, que tuvo un efecto yo nunca había tenido un efecto tan tremendo. Yo sentí que me habían, perdón que lo diga, pero es que esto Sí, uno dice, claro, todo lo que uno le puede pasar con una enfermedad agravada, digamos, o sea, con un COVID agravado, no tiene ninguna comparación, pero fue un efecto muy, muy ajá. fuerte. Ahora, esa fue la población en general en Chile tuvo hasta la cuarta vacuna, ¿no es así? Sí, o sea, están las dos dosis iniciales y tres recuerdos, sí, tres Claro, refuerzos, si no recuerdo exacto. mal. Entonces, Sí. por eso digo, entonces esta quinta sería para estos grupos más, comillas, vulnerables, ¿no es así? Justamente, así es, Perfecto. está focalizada en los grupos de riesgo. Correcto. Conversamos hasta ahora con Ignacio Silva, infectólogo y académico de la USACH y vicepresidente del Consejo Asesor COVID. Ignacio, ¿qué opinas de esta situación que se ha generado con este oficio a la Subsecretaría de Salud para que informe la cantidad de vacunas contra el COVID vencidas en 2023? Porque algunos parlamentarios dijeron que hubo aquí una compra exagerada. ¿Fue así realmente? Mira, esto es una pregunta súper interesante porque nos permite un poco ponernos en la perspectiva actual. Cuando dicen, mire, ¿por qué focalizarse en el grupo de riesgo y no Claro. vacunar a todas las personas? Es muy difícil encontrar el equilibrio exacto de cuántas vacunas, con cuántas vacunas nos abastecemos y cuántas administramos, sobre todo cuando vemos que la población hoy día está un poco menos entusiasta en vacunarse. Creo que, por supuesto, que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que ninguna vacuna, ningún fármaco se venza por desuso, pero también hay que comprender que en el contexto de la pandemia se hicieron compras de volúmenes enormes de vacunas para precisamente no desabastecerse y no fallarle a ninguna persona, y lamentablemente en la última recta de la pandemia ya el entusiasmo bajó. Entonces es difícil proyectarse en volúmenes de manera adecuada. Yo creo que hoy día, ya que sabemos que existe un grupo focalizado que es contabilizable, sabemos como país más o menos cuántas personas mayores de 60 hay, cuántos enfermos crónicos, embarazadas, etcétera, y uno podría hacer compras un poco más razonables, pero hay que considerar que estas vacunas que se vencieron son vacunas compradas con bastante más anticipación y en otro contexto. Por Creo que el supuesto. mensaje más importante es siempre disponer de vacunas, que no nos falten nunca, y hacer todos los esfuerzos para que ninguna persona deje de vacunarse. Y ahí creo que, por supuesto, de la responsabilidad de la autoridad sanitaria de tratar de dar un poco una vuelta de tuerca, de buscar, bueno, si no se está vacunando la gente, ¿qué tengo que hacer para que lo haga? Porque finalmente es responsabilidad de todos, tanto las personas ir a vacunarse, pero por supuesto de nuestra autoridad entusiasmarnos. Claro, pero si lo entendí bien, no es que tengamos todos que vacunarnos. ¿No es así? Así es, en este caso, solo los Claro. grupos de riesgo, a menos que, y por eso es importante que la Organización Mundial diga que es una variante de interés, porque podríamos ver un cambio en el patrón de la pandemia, ojalá que Entiendo. así no sea, pero podría ser, y que veamos más contagio en gente joven, en gente sin enfermedades crónicas, y que tengamos que hacer algún cambio en el calendario de vacunación. Eso Correcto, por eso es que hay que hay que estar monitorear, observando. hay que observar. Justamente. ¿Y tenemos como referencia entonces fundamentalmente lo que ha pasado en el hemisferio norte? Sí, ellos están en invierno hoy día, entonces es una buena aprendizaje de lo que Claro, probablemente vaya a pasar en el hemisferio sur el próximo, o sea, en este invierno que se viene un poco más adelante. Eso ya, pasa con los virus respiratorios. correcto, pero ¿podríamos decir que en Chile se alcanzó entonces la inmunidad de rebaño? Con las variantes que circulaban antes, sin duda, yo creo que los umbrales de vacunación que tenemos nos permiten tener la vida que tenemos hoy día, ¿no? O sea, haber recuperado nuestra actividad normal, y eso gracias a la inmunidad colectiva que tenemos, tanto por la magnitud de la campaña de vacunación como por la cantidad de personas que se enfermaron y generaron inmunidad natural. Absolutamente. Ahora, pensando en todo lo que nos dejó la pandemia y los grandes aprendizajes, ¿aprendimos cómo prepararnos para una eventual nueva pandemia realmente? Esa es una excelente pregunta. Yo espero que sí, pero también hemos visto cómo en situaciones parecidas creemos haber aprendido algo y finalmente al ponerlo en práctica no es tal. Por Y se nos eso olvida, hay que estar reforzando. Claro, se nos olvida, nos gusta la vida que tenemos hoy día por después de supuesto. este es el quinto año de COVID. Ya no Imagino. hablemos ya de pandemia, pero sí de COVID dando vueltas. Y claro que se nos olvida cómo era la situación antes, y además estamos cansados, pues, ¿no? Estamos cansados de ir a vacunarnos constantemente, de usar mascarilla, de tomar todas las medidas. Entonces es importante reforzar y
mirar qué es lo que pasa, por ejemplo, en el hemisferio norte y decir, mira, chuta, si bajamos la cobertura de vacunación, en Estados Unidos tiene una muy baja cobertura en adultos mayores y están aumentando la hospitalización, o sea, es algo real. Si estamos protegidos, nos podemos funcionar mejor. Si no, podemos tener situaciones complejas, no creo que al nivel de lo que vivimos 2020-2021, pero sí claramente peor de lo que estamos hoy. Correcto. Entonces, quisiera preguntarte, Ignacio, a propósito de otro tema que está relacionado. Por primera vez en 50 años se logra crear un antibiótico capaz de matar bacterias resistentes a los medicamentos. La bacteria Axinia, no sé cómo leerlo, Acinetobacter baumannii. ¿Es así o no? Clasificada como un patógeno de prioridad 1 por la OMS. ¿Por qué esto se considera histórico? Sí, la verdad es que en los últimos años ha existido una dificultad para desarrollar antibióticos para estas bacterias que son extremadamente resistentes. Se nos acaban las alternativas. La mayoría de los antibióticos provienen de algunos otros seres vivos, de plantas, de hongos, y las combinaciones de moléculas se están acabando hoy día. Entonces, cada vez que aparece un fármaco nuevo es una celebración, pero una celebración un poco en un contexto medio triste, porque es un escenario en la que las bacterias multiresistentes están generando hoy día tantas muertes como las enfermedades crónicas, y que cada 20 años o 30 años aparezca un antibiótico nuevo, no es una buena noticia. O sea, por supuesto que es bueno tenerla, pero es muy compleja la situación. Claro, porque fíjate que hablaba con alguna experta hace algunos días, ¿no? Que hablábamos respecto de por qué podemos llegar a un escenario donde efectivamente los antibióticos ya no dejen de tener efecto por el exceso de uso de antibióticos de la manera indiscriminada en que se usan los antibióticos en el mundo. ¿Qué reflexión tienes tú sobre eso? Claro, hoy día estamos en una situación en la que, debido a la prescripción y la automedicación con antimicrobianos de distinto tipo, las bacterias ya se han hecho resistentes a lo que habitualmente usamos. Y eso es un mensaje de dos cosas. Uno, que tenemos que seguir avanzando en este desarrollo científico para tener alternativas de respuesta. Y lo otro, que es sumamente importante para mi gusto, es empoderar también a la ciudadanía respecto a que la automedicación es peligrosa, genera efectos adversos en las personas. A tomar, por ejemplo, un antibiótico sin prescripción puede generar una reacción adversa grave que puede causar la muerte, pero a la vez puedo generar esta resistencia a los fármacos que después nos quedamos sin ninguna alternativa para tratar los casos que son realmente necesarios de tratar. Por ejemplo, y voy a dar solo un ejemplo, el caso de los resfríos, y hablando ahora de COVID también, que está muy relacionado. El COVID es un virus, no se trata con antibióticos, pero muchas veces las personas, cuando están resfriadas, creen que tomando antibióticos se van a mejorar. Y toman, se autoprescriben. También hay un tema de prescripción por parte de los médicos que tenemos que mejorar, pero hay mucha compra en ferias, en comercio ilegal. Y eso da una sensación de que me tomé el antibiótico y me mejoré, siendo que los resfríos se pasan solos. Y cada vez que estoy tomando ese antibiótico estoy generando bacterias más fuertes para cuando de verdad necesite ese antibiótico ya no va a funcionar, y voy a tener que recurrir a estas nuevas moléculas que son más escasas, muchísimo más caras, que tienen que administrarse estando hospitalizados. Entonces hay que generar esta autoconciencia de lo nocivo que es la automedicación. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo, salvo un médico, por supuesto, o un examen, cómo distingues cuando hay una amigdalitis viral respecto de una que es bacteriana? Claro, uno podrá decir, la bacteriana probablemente tiene síntomas más fuertes, más fiebre, no sé, pero también ahí hay un uso así inmediato del antibiótico, porque la amigdalitis sabemos que es súper peligrosa, que puede tener efectos nocivos en los riñones, etcétera, ¿no? Claro, ahí es importante insistir en la educación. Bueno, uno, disponibilizar, por supuesto, los servicios médicos, la atención primaria, claro, potenciarla como se está haciendo hoy día para tener acceso a que esa persona pueda ir rápidamente a un servicio de urgencia no hospitalario, sino que de atención primaria, y le digan rápidamente, mirándole la garganta, mira, esto es bacteriano, esto no es bacteriano. Es fácil de distinguir con experiencia en el fondo. Claro, y siempre saber que en los cuadros respiratorios más del 90% son virales. O sea, es mucho más probable que sea un virus a que sea una bacteria. Así que es mejor acudir y preguntar antes que tomarse un antibiótico. Completamente. Ignacio Silva, infectólogo y académico de la USACH, vicepresidente del Consejo Asesor COVID. 1 millón de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Timina, que esté muy bien. Que esté muy bien también.